Hablemos claro, Nicolás Lucar. Y el símbolo de esta irresponsabilidad ha sido el presupuesto de la República para el sector salud. 7.000 millones de soles menos que el año pasado. Finalmente, el día de ayer renunció la doctora Pilar Macetti al cargo de ministra de Salud. Y lamentablemente esto se da en el contexto del escándalo sobre la vacunación de Martín Vizcarra. Exitosa. Pero sinceramente, yo creo que hay que separar este tema de Martín Vizcarra. Y que tiene ser un proceso que se lleve con la mayor rigurosidad. Porque lo que está claro es que Martín Vizcarra, una vez más, no nos dijo la verdad. Si el periodista Carlos Paredes no revelaba esta información, no nos enterábamos. Ahora está dando explicaciones. Pero los peruanos teníamos derecho a saber de lo que estaba ocurriendo, fuera lo que fuera. Pero eso es otro tema. La discusión sobre Pilar Macetti y su gestión no tiene que ver solo con el incidente de Martín Vizcarra. Tiene que ver en qué condiciones estamos enfrentando la lucha contra el coronavirus. Esa es la discusión. Es decir, está claro a estas alturas de que viniendo de un país que tenía un sistema de salud colapsado por la irresponsabilidad, por la negligencia y por la corrupción de décadas, y donde no teníamos infraestructura, no teníamos recursos humanos, no teníamos medicamentos, había ya crisis antes de la pandemia con las unidades de cuidados intensivos y se había articulado el abastecimiento de oxígeno en el sistema de salud en el Perú como un negocio para un par de compañías internacionales, sin pensar en el interés de la gente. En ese país había que tener una estrategia que tenía que partir por el acceso a las pruebas moleculares. Y no las tuvimos. Se puede decir, no es responsabilidad de Pilar Macetti porque ella no estaba al comienzo. Ella estaba en el comando COVID. Y era parte de las decisiones que se tomaban con respecto a qué hacer y qué no hacer. Y el tener o no tener las pruebas moleculares era fundamental. Exitosa. Porque es lo que te permite saber quién diablos tiene el virus en el cuerpo. Y por lo tanto, quién requiere o puede requerir tratamiento y por lo tanto, quién puede estar contagiando a otros y saber a quiénes podría haber contagiado para aislar a estas personas y impedir la expansión de la epidemia. Y eso no se hizo. Y pasó lo que sabemos, se tomaron medidas desesperadas, sacar camas de unidades de cuidados intensivos de debajo de las piedras, se tuvo una reacción desesperada y se nos mantuvo en una cuarentena que ha sido una de las más grandes del mundo. Y al final de esta historia, lo que tuvimos es una economía destrozada y uno de los países que más muertos en relación a su número de habitantes le ha dado al mundo en esta pandemia. Tremendo mérito. El problema es que a partir de ese momento teníamos unos meses de gracia, teníamos la oportunidad de corregir las cosas, teníamos la oportunidad de prepararnos para lo que ya estábamos viendo estaba ocurriendo en el hemisferio norte. Es decir, teníamos que estar listos para un rebrote. Y lo que hicimos, en vez de ajustar las tuercas, fue aflojarlas. Y el símbolo de esta irresponsabilidad ha sido el presupuesto de la República para el sector salud. 7.000 millones de soles menos que el año pasado. Es una cosa increíble, porque ahí se resume simplemente la visión estratégica de cómo enfrentar la crisis del coronavirus. No ha sido una prioridad en términos presupuestales y está en los números del presupuesto de la República. Pero no solamente eso, sino hemos debido aprovechar estos meses, no solamente para sostener lo que ya se había conseguido y ampliarlo en términos de camas de hospitalización, de camas de unidad de cuidados intensivos, para estar preparados para el rebrote, sino teníamos que resolver el problema del oxígeno instalando plantas en todos los hospitales que fuera posible, corriendo contra el tiempo. Y hemos perdido meses. El Padre Omar, en la zona sur de Lima, tiene 2 plantas de oxígeno y está haciendo una tercera. ¿Por qué no es posible que eso lo haya hecho el Ministerio de Salud y el gobierno central? Es increíble.
Entonces nos ha agarrado y encima una cosa aún más sorprendente. Se terminaron los contratos de montones de trabajadores que habían sido para el sector salud, médicos, enfermeras, tecnólogos que habían sido contratados bajo el sistema de CAS COVID. Estos trabajadores que no tienen los mismos derechos que los otros, pero hacen la misma chamba. Se juegan la vida, pero no saben si van a estar el próximo mes. Los desenchufaron. O sea, terminamos teniendo menos gente de la que necesitábamos. O sea, eso es lo que nos ha pasado. Y finalmente el tema de la vacuna. Desde diciembre debería estar vacunándose en el Perú. Y no se ha hecho porque se cometió error tras error en la manera de manejar las negociaciones. Y lo que hubo detrás de todo esto es falta de decisión. Entonces, lo que hay que producir, es decir, no se trata de que se vaya Pilar Mazzetti, porque finalmente ella es, digamos, aunque pueda ser emblemática, pero es simplemente un síntoma de lo que estamos padeciendo, que es una falta de estrategia coherente que incluye, entre otras cosas, la incapacidad de convocar. Hay muchísima gente en la empresa privada, en las iglesias, en las comunidades, en los municipios, profesionales de toda índole que conocen de los temas que están puestos sobre la mesa en este momento, que podrían aportar a resolver los problemas que tenemos. Y eso es lo que hay que cambiar. No se trata de que salga Pilar Mazzetti y entre Óscar Ugarte y siga haciendo lo mismo. Se trata de que se produzcan cambios significativos en la manera como estamos enfrentando la pandemia. Y por Dios, después de todo lo que se ha hablado de esto desde marzo del año pasado, darle prioridad al primer nivel de atención, que es algo que no ha estado ocurriendo. Y basta ir a ver la desesperación de la gente cuando tiene algún paciente o algún pariente que empieza a hacer síntomas, que no saben qué hacer, que no saben a dónde recurrir, que no tienen los canales adecuados y que finalmente nos sigue pasando que estamos corriendo del virus en vez de correr tras el virus para saber dónde está y para atacarlo cuando recién comienza. En fin, ojalá que esto ocurra. Ojalá que la salida de Pilar Mazzetti signifique cambios en la manera de hacer las cosas. Hablemos claro, Nicolás Lucar.